Reflexiones esotéricas sobre el rol espiritual de Sudamérica en el cambio al nuevo mundo multipolar. Los sudamericanos que han leído la historia de los últimos 50 años y en especial conocen acerca de las distintas dictaduras militares que han generado tanto sufrimiento en Latinoamérica, tienen y tenemos la oportunidad de reflexionar seriamente acerca de si no es el momento de liberarse de las garras opresoras del imperio hegemónico en decadencia del país del norte. Al parecer, no ha podido sobreponer las energías de su alma nacional a las de su personalidad. No ha podido superar la precipitación kármica que le generó que la jerarquía lo utilizara como punto de distribución de las enseñanzas para la nueva era, ni del rol espiritual que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, dando grandes aportes a través de Franklin D. Roosevelt, por ejemplo, como las 4 libertades: libertad de expresión, libertad de culto o de creencias, libertad de desear, aspirar a una vida mejor y libertad de vivir sin miedo, las cuales actualmente son completamente pisoteadas, no solo en el país del norte, sino en el mundo a través de sus políticas. No voy a extenderme sobre esto. Es un tema muy amplio. Les recomiendo que vean el documental de Oliver Stone, La historia no contada de Estados Unidos, pues no puede desarmarse toda una estructura de desinformación e ilusión con unas pocas palabras. Les dejo el enlace abajo para que puedan verlo. El documental no está seguramente en YouTube porque fue censurado por el sistema de censura de la prensa occidental. Cada uno tendrá que investigar y ejercitar al máximo el discernimiento. Quiero traer un párrafo del tibetano que es muy iluminador y me parece apropiado para el ciclo actual. Hermano mío, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, y ello significa una nueva visión, un nuevo idealismo y una nueva técnica de la vida. Los antiguos ideales, sueños y esfuerzos para hollar el sendero y expresar la hermandad, produjeron ciertos exitosos cambios en la actitud de la raza. Una nueva orientación hacia la vida del espíritu y la intención enfocada de seguir adelante. Tal era la meta deseada, y esa meta ya fue alcanzada. Muchas personas en cada raza han adoptado esa correcta actitud, y su reconocimiento ha evocado ahora la actividad de los hermanos de la oscuridad. Se dan cuenta que se acorta el tiempo de su poder. El aferramiento del hombre sobre los valores materialistas se va debilitando constantemente. Tanto ha progresado la humanidad que ya hay suficientes personas para cambiar la marea, si se los puede arrancar de su apatía. Esto está en la exteriorización de la jerarquía. En tal sentido, me permito traer a la consideración de ustedes la hipótesis de que el talismán del centro de Nueva York, muy conocido por todos los esoteristas, ha caído en oscuración, y no está siendo desde hace años lo que fue en la época de Alice Ann Bailey. Para respaldar mis argumentos, presento los siguientes puntos de referencia para la reflexión intuitiva, y les pido por favor que respiren profundamente, se alineen con su alma y dejen de lado sus prejuicios personales para evaluar la posibilidad de los argumentos. Como muchos saben, Vicente Beltrán Anglada, que era un discípulo avanzado de la Gran Fraternidad Blanca, habló de esto y dijo: el eje de evolución de América ya no será el norte, sino que será el sur. Esto lo dijo en una conferencia en Argentina y continúa diciendo, cito textual: he hecho afirmaciones que nadie ha realizado en Argentina, y esto interesa a la jerarquía. Trabajáis no solo para Argentina, trabajáis para todo el continente sudamericano y para Centroamérica también, incluido México. Es decir, para toda América Latina. Ustedes saben que hay talismanes sagrados en Nueva York, Londres, Ginebra, Darjeeling y Tokio. Llega el momento en que la jerarquía busca otro camino de solución según sea la actitud de las gentes. Digamos que un talismán colocado en cierto lugar secreto puede eliminarse su potencia o retirarse esta fuerza definitivamente y situarla en otros continentes o en otros pueblos,
donde exista atracción magnética por parte de los intereses sagrados de la Gran Fraternidad. Así vemos, por ejemplo, que Argentina está subiendo y con el tiempo Brasil también subirá, porque hay una gran unión entre estos dos países, por frontera y también por vinculaciones internas de rayo. Hay incluso vinculaciones asrámicas muy importantes. Esto fue dicho en el año 85 cuando Vicente Beltrán vino a la Argentina. ¿Esto qué significa? Es claro que la jerarquía viene retirando la fuerza del talismán del centro de Nueva York y las está trasladando a Sudamérica. Norteamérica ha dedicado la mayoría de sus esfuerzos en los últimos 70 años a oprimir a las naciones del mundo y ha basado su política exterior a través de organismos multilaterales como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Seguridad, la OTAN y en parte las Naciones Unidas, por su inacción, en la coerción, la opresión y la violencia, y actualmente en las mentiras descaradas a través de su maquinaria de desinformación. Las 7 grandes corporaciones que controlan la información en el mundo. Otro punto para la reflexión es el difundido por el grupo de la sede de Fundación Lucis en Buenos Aires, el libro Los problemas de la humanidad. Fue amputado, se le quitaron secciones enteras. Incluso uno de los problemas desapareció de la edición apócrifa que imprimieron en 1953 en Nueva York. Esto fue realizado en el Centro de Fundación Lucis de Nueva York. Luego de la Segunda Guerra y cuando las fuerzas involutivas tomaron el control de Estados Unidos, como puede verse en el documental anteriormente reseñado, al parecer el grupo se alineó con la ilusión, y si bien esto puede pasarle a cualquier grupo que está pasando por crisis kármicas muy difíciles, y sobre todo después del fallecimiento de sus líderes e iniciados, hasta el día de hoy sigue sosteniendo el libro falsificado, y no ha querido retornar a la edición original dada por el tibetano, a la que no había que cambiarle ni una coma, como pidió el maestro. Recién en 2014, muchos años después, 60, 70 años después de la falsificación, el grupo de la sede de Buenos Aires se dio cuenta de que el libro había sido adulterado y pudo hacer una revisión completa acorde con el original dictado por Alice Bailey y una traducción fehaciente. Otro punto de interés capital. El tibetano plantea que América del Sur será un centro de distribución de energías posterior a América del Norte. Cito textual del libro El destino de las naciones, página 105. Para que tengamos conciencia de que el maestro realmente nos ha dado toda la enseñanza, toda la que pudo, y todavía falta muchísimo por dilucidar de toda la enseñanza que nos dio. Cito, bajo el plan y supeditados a las energías que afluyen a través de los 5 centros planetarios de acuerdo al plan, hay 3 grandes energías fusionadoras o centros vitales presentes en nuestro planeta. A. Rusia, fusionando y combinando Europa Oriental y el oeste y norte de Asia. B. Los Estados Unidos y más tarde América del Sur, fusionando y combinando Europa Central y Occidental y todo el hemisferio occidental. O sea, lo dice clarísimo, los Estados Unidos y más tarde América del Sur, fusionando y combinando Europa Central y Occidental y todo el hemisferio occidental. C. El Imperio Británico, fusionando y combinando razas y hombres por todo el mundo. En las manos de estas naciones está el destino del planeta. Son los 3 principales bloques mundiales, desde el ángulo de la conciencia y desde el ángulo de la síntesis mundial. Está clarísimo. Es más, ese más tarde está en proceso de desarrollarse. Estamos a unos más o menos 70 años, tal vez un poco más, 80, desde que el tibetano escribió estas palabras. Tal vez habla de un poco más adelante, pero yo creo que ese más tarde está en proceso de desarrollarse. Argentina ha tenido un pasado como liberador de América Latina,
Cabe recordar la aparición del general San Martín y su grupo que recorrieron América Latina para liberarla de la opresión española. Esto quiero que quede claro. No tiene que ver con la Argentina como país ni el nacionalismo argentino, sino con los centros de energía que se expresan a través de determinados estados-naciones. Tampoco tiene que ver con las fronteras físicas de un país. Acá creo que tenemos que entender a Argentina como un centro de determinada energía con determinadas funciones. Y cabe esperar que en la próxima etapa, luego de la guerra mundial que estamos experimentando, esta guerra mundial económica, esta guerra de ciberataques, esta guerra híbrida que ya se está dando en cuotas, como dice el Papa, Argentina será nuevamente y junto a Brasil la punta de lanza de la nueva era espiritual del planeta para el hemisferio occidental y Europa, siempre y cuando estemos a la altura de la oportunidad. Más adelante habría que reflexionar acerca de la relación del país del norte con Europa, que, como puede verse ahora, está completamente subyugada a sus intereses. ¿Cómo está obrando para impedir que Rusia combine y fusione Europa Oriental con el resto de Asia? Esto es una clara movida de las fuerzas involutivas para generar desestabilización y caos en el mundo, tal y como hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como dice el tibetano, según el plan, Rusia tiene que fusionar y combinar Europa Oriental y el oeste y norte de Asia. Luego de la caída de la Unión Soviética y con el ascenso al poder de Putin, hoy tan odiado por buena parte de Occidente, Rusia comenzó a cumplir con su propósito de ser ese centro que trabaje fusionando y combinando Europa Oriental y el oeste y norte de Asia. Cayó el telón de acero, el muro de Berlín. Rusia se reconstruyó y comenzó a trabajar combinadamente con Europa. Pero como esto iba contra los intereses de Norteamérica, decidieron destruir las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Esto lo vienen haciendo desde hace mucho, y actualmente usando a Ucrania como un centro de ataque preventivo contra Rusia, instalando armas nucleares y laboratorios biológicos y una avanzada del neonazismo en el país, en el cual dieron y ayudaron a dar el golpe de Estado en 2014. Pero como siempre, y esto es un tema que seguramente generará mucha controversia, como el Estado del Norte es el que controla los grandes medios masivos de comunicación, siempre vemos todo al revés de cómo sucede. Pero vamos al tema. Se están moviendo las fichas del tablero y es muy probable que la jerarquía y el centro de Shambhala estén operando a través de sus discípulos e iniciados. Ayer, por ejemplo, renunció Boris Johnson, un exponente nefasto de la política inglesa, y el día siguiente fue asesinado el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mientras estaba haciendo campaña para las elecciones que sucedieron 3 días después del Parlamento. Si bien es difícil entender en la significación real o los responsables de estas situaciones, las fichas se mueven todo el tiempo y el conflicto de fuerzas es brutal. Grandes acontecimientos están ocurriendo y la crisis del modelo hegemónico dominante ya es terminal. Y esto quiero que quede claro, no es una opinión personal. Hay muchos grandes analistas en el mundo que ya están prediciendo el fin del imperio dominante. Incluso uno dentro de su propio territorio como Rey Dalio, que no es ni un hombre bueno ni mucho menos, es uno de los principales financistas del mundo, que maneja uno de los más grandes fondos de inversión del planeta, con más de 200.000 millones de dólares de capital. Abajo les puedo dejar en la descripción un video en el cual él explica cómo es el fin del imperio estadounidense y cuál será el próximo imperio que va a surgir. O sea, los grandes financistas del mundo ya están moviendo sus capitales, porque ellos generalmente no pierden nunca, hacia el nuevo imperio, por más que se quiera decir lo contrario. Bueno, las sanciones de Norteamérica contra Rusia solo aceleraron la crisis, una crisis que venía dándose hace mucho tiempo, y generaron que el bloque que se antepone al dominio estadounidense se una más estrechamente y más profundamente.
La creación de un sistema financiero paralelo al hegemónico ya se realizó. Está tomando un increíble dinamismo. Cada vez más países se suman al mismo, encabezados por China y Rusia. Y junto a los miembros del BRICS, Brasil, India, Sudáfrica y en breve Argentina, van a generar un centro de poder geopolítico y financiero que tendrá la suficiente fuerza para competir con el modelo globalista neoliberal de Estados Unidos y la Unión Europea. No es casualidad que sea Argentina el país que está por entrar al BRICS, y tampoco es casualidad que los grandes fondos que tienen su base en la economía estadounidense estén atacando tan fuertemente al país con movidas especulativas de su moneda. Ahora bien, ¿qué papel jugará América del Sur en este tablero geopolítico internacional? Está por verse. Pero los que trabajamos desde el nivel esotérico del alma debemos agudizar el discernimiento y tomar las decisiones acerca de qué bando apoyar: las fuerzas de la luz o las fuerzas involutivas, ya que, como dice el tibetano, no hay lugar para un pacifismo neutral. Todo dependerá de que el alma de Argentina y de Brasil se impongan por sobre las personalidades de estas naciones, y ahí cada uno tenemos una gran responsabilidad, ayudando a fusionar nuestras pequeñas personalidades con nuestras almas. A los pocos que lean estas palabras les pediría que no entremos en la infantil discusión de que un líder o político es el mal y otro es el bien. No nos pongamos del lado del bien y todo lo demás dentro de la oscuridad. El tema es mucho más amplio y más complejo. La jerarquía trabaja a través de centros de energía, más o menos desarrollados, para implementar el plan y el propósito. No sabe de nombres ni de personas. Los líderes mundiales pueden ser personalidades egoístas o altruistas, que son conscientes o inconscientes de la influencia de la jerarquía y Shambhala, y en realidad son piezas de un tablero de ajedrez estratégico de la gran fraternidad, en el cual está peleando o jugando con las fuerzas involutivas o los hermanos del sendero izquierdo. Se mueve en un entorno extremadamente complejo, de demasiadas variables para poder desarrollar una explicación. Además, la ley del flujo y reflujo cíclicos hacen que, tal como a nosotros, estos líderes tengan sus momentos de luz y de oscuridad, que no siempre definen la línea de sus vidas. Ahora bien, ¿por qué Sudamérica tiene un papel que jugar en la crisis de civilización que cambiará el nuevo orden mundial? Esa es una gran pregunta que podríamos tratar de respondernos. Según se nos dice en parte por Vicente Anglada, pero confirmado en los libros del tibetano, el maestro R., Rákóczi o Saint-Germain está trabajando en Sudamérica. Aquí en la Argentina, repito, y es una afirmación que puedo hacer, hay 3 grandes adeptos trabajando actualmente, siguiendo las instrucciones del conde de Saint-Germain, o sea, el maestro príncipe Rákóczi. Todos los maestros y Saint-Germain, tengo que decirlo muy específicamente, están trabajando muy activamente por toda América, América del Norte, del Sur y América del Centro. Y como decía anteriormente, cuando hablo, siempre acepten de mis palabras todo aquello que haya una respuesta en su corazón, porque el corazón jamás se deja engañar. La mente sí que se engaña, pero el corazón jamás. Entonces les digo que el conde de Saint-Germain, el príncipe Rákóczi, el Choán del séptimo rayo y propuesto para el cargo de Maha Choán para el próximo futuro, está trabajando con ustedes. Cita textual de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada en 1985 en Argentina. Y yo agrego, ¿cómo lo hace? Nos dice que por intermedio de 3 adeptos y 3 ramas en los sectores de la política, por ejemplo, la educación y las finanzas, teniendo también en cuenta el trabajo del esoterismo y la nueva religión mundial. Cito de vuelta a Vicente. Les dije en cartas anteriores que en Argentina se está produciendo un tremendo efecto mágico procedente del propio Shambhala, no solo de la jerarquía o gran fraternidad blanca, sino que una gran corriente de energía está siendo utilizada por el maestro conde de Saint-Germain para poder producir ciertos efectos definidos a través de 3 grandes adeptos que utilizan la Argentina como campo de expresión, y esta es una afirmación asrámica. Entonces,
Ustedes no deben tomar una conciencia exagerada de sus merecimientos, ni tampoco reducirse tanto que no comprendan el alcance de su misión, y es que la polarización de Argentina va orientada hacia el cono sur de América, porque América del Sur ha sido hasta aquí la gran huérfana, y ahora debe triunfar de sí misma, y debe convertirse en el faro de toda América, del sur, del norte y del centro. Son ustedes responsables porque les hago una afirmación que ustedes deben aceptar solo por el estímulo de la intuición, porque yo no puedo demostrárselo, porque aún me es imposible darles el nombre, salvo del conde de Saint-Germain, de los 3 grandes adeptos que trabajan actualmente en la Argentina. Ustedes lo descubrirán todo a su debido tiempo. Citado de Beltrán Anglada. Traigamos a consideración lo que escribió el tibetano sobre el maestro R. Extraído de la exteriorización de la jerarquía. Otro avatar menor también espera el llamado de la humanidad. Está esotéricamente relacionado con el avatar de síntesis e influido por él. Este avatar puede descender al plano físico y expresarse externamente y así aminorar y transmitir el estímulo y la cualidad de la fuerza del avatar mayor, que solo puede acercarse hasta el plano mental. No se ha revelado aún quién puede ser este ser que viene. Puede ser el Cristo, si su otro trabajo lo permite. Puede ser uno elegido por él para que surja influido por el avatar de síntesis y dirigido en sus actividades por el Cristo, el Señor del Amor. De esta manera, las energías de Shambhala y de la jerarquía serán enfocadas por intermedio del excelso ser que viene. Así se creará un triángulo de energía amorosa, plena de propósito, que puede resultar un método eficaz para liberar energía y una forma menos peligrosa que el impacto enfocado de una sola fuerza seleccionada. Comprendo lo difícil de este tema y quizá pueda simplificar el asunto por medio de un breve resumen. Un gran avatar cósmico puede venir si la jerarquía y la humanidad se mantienen unidas con intención masiva. Descenderá en los 3 mundos del esfuerzo humano, pero no pasará del plano mental. Transmitirá una energía cósmica cuya cualidad es síntesis, la cual se expresará por medio de la armonía y la unidad, produciendo lógicamente comprensión, promoviendo buena voluntad y oportunamente terminará con las tendencias separatistas y el aislamiento del género humano. Su nota y vibración pueden ser sentidas solo por aquellos cuya nota individual es también síntesis y cuyo objetivo en la vida es la voluntad al bien. Por lo tanto, son los miembros de la jerarquía, los discípulos y aspirantes del mundo y unos pocos hombres de buena voluntad. Por otra parte, otro mensajero o avatar de igual rango que el Cristo en la jerarquía, o posiblemente el Cristo mismo, puede venir como representante del avatar de síntesis y como su agente transmisor. Este avatar menor trabaja hoy como uno de los miembros avanzados de la Gran Logia Blanca y está en estrecha relación con el Cristo. Y acá viene lo importante, agregó. El Manu y el Señor de la Civilización. Es el maestro R. Actuará como coordinador entre la jerarquía y Shambhala. Fusionará y mezclará en sí mismo por medio de la cualidad de su propia vida las 3 grandes energías. La voluntad de poder espiritual, la voluntad de amar en su acepción espiritual y la voluntad de manifestarse espiritualmente. Hago acá una nota, saliendo de la cita textual de las palabras del tibetano en la exteriorización de la jerarquía. Como vemos, las palabras de Vicente Beltrán Anglada están inspiradas en esto que dice el tibetano. Y además el hecho de que hable de 3 ramas también es muy significativo. El maestro R, el Choán del 7º rayo, que está trabajando en Sudamérica, fusionará y mezclará en sí mismo, por medio de la cualidad de su propia vida, 3 grandes energías, que probablemente, uno puede suponer, se expresarán a través de 3 grandes ramas. Uno que tiene que ver con la voluntad de poder espiritual, seguramente relacionado con el aspecto política, primer rayo.
Otro que tiene que ver con la voluntad de amar en su acepción espiritual, probablemente relacionado con todo lo que tiene que ver con el esoterismo, la educación y también probablemente la religión. Y otra rama relacionada con la voluntad de manifestarse espiritualmente. Este rama puede estar más relacionado con el tercer rayo, el sector de las finanzas y la expresión en el plano físico etérico de la energía espiritual. Y aquí hago otra alusión. Nosotros hemos vivido durante 2000 años bajo la influencia del sexto rayo. Por eso entendemos la religión como devoción e idealismo. Pero ¿qué tal si la nueva religión mundial tiene más que ver con el séptimo rayo que con el sexto rayo? ¿Qué tal si en realidad no podemos entender a la nueva religión mundial de la que habla el tibetano en sus libros? Porque estamos pensando la religión desde la devoción y el idealismo. ¿Qué tal si el maestro R, a través de sus ramas en Sudamérica, es parte de la manifestación de la nueva religión mundial, que relaciona el espíritu y la materia? Según podemos estudiar y entender en la nueva religión mundial, el aspecto amor no va a ser el más importante, sino el aspecto voluntad dinámica, la vida sintética, que básicamente tiene que ver con el avatar de síntesis y Shambhala. Y como sabemos, el séptimo rayo es el que expresa la voluntad de Dios en la tierra y fusiona todas las luces en la luz superna. Bien, para reflexionar. Por otra parte, la antigüedad de la función de aquel que viene reside en el nombre dado en las numerosas escrituras del mundo, como el jinete del caballo blanco. Se refiere al momento anterior a la tan conocida frase del cristianismo, el cordero sacrificado desde la fundación del mundo. En el ciclo anterior, los iniciados de entonces hablaban del caballo sacrificado, inmolado para toda la eternidad, frase que imparte la misma idea básica. Este avatar puede descender al plano físico y aparecer allí para guiar a su pueblo como el príncipe que conduce a la paz por medio de la guerra. Esto es muy interesante, porque nosotros pensamos que la guerra es algo malo, que no tiene que existir, pero como podemos leer en muchos de los libros del tibetano, la jerarquía no está identificada con el aspecto forma. Por lo tanto, cuando ha tenido que apoyar a las fuerzas de la luz que se expresaban a través de determinados estados para luchar contra Hitler y el mal cósmico en la Segunda Guerra Mundial, lo hizo y lo va a hacer nuevamente. El punto es poder darse cuenta de quiénes están representando los valores de la nueva era y quiénes no. Bien, actualmente todo el problema ante la jerarquía y la humanidad en relación con el futuro avatar puede ser resumido en 4 preguntas. ¿Traerá consigo la energía de síntesis, produciendo así cambios rápidos? Esto depende de la influencia que ejerza sobre el avatar de síntesis y el avatar que sea evocado. Depende debido a la demanda e intención masiva de la humanidad con la ayuda de la jerarquía. ¿La demanda de los pueblos será suficientemente fuerte para evocar el poder superior o será demasiado débil porque los discípulos y aspirantes mundiales no han enfocado esta intención masiva en todo el planeta? ¿No tendrá lugar una influencia superior y solo aparecerá el avatar menor para instituir un método más lento de reforma gradual? Este método más lento será únicamente necesario siempre y cuando la humanidad demuestre su incapacidad de evocar y recibir una vibración superior y más poderosa de la energía divina. Depende totalmente de la decisión de los discípulos y aspirantes del mundo, no de la decisión de la pobre humanidad desorientada e ilusionada. ¿Apreciarán los discípulos y aspirantes mundiales la crisis y la oportunidad? Esto aún no lo han hecho.
Entonces teníamos un gran avatar cósmico, un avatar menor, que es el maestro R, probablemente, y por último tenemos la jerarquía permanece hoy con intención masiva. El clamor de las masas se eleva hasta las mismas puertas de Shambhala, el cual es más fuerte que la demanda de las personas espiritualmente orientadas, los discípulos, los aspirantes y los hombres de buena voluntad. Estos, desde el punto de vista de la jerarquía, parecen estar dominados por la inercia, absorbidos por sus teorías e idealismos, y ciegos a las cosas que están en juego. ¿Podrán ser despertados? ¿Podrán permanecer con intención enfocada, prestando un fervoroso servicio y desarrollando una actividad física, realizando un esfuerzo determinado para luchar, aún hasta la muerte por la derrota del mal? ¿Podrán mantener esa actitud interna de amor y no separatividad? ¿Podrán abandonar todo por amor a la humanidad? ¿Podrán sacrificarlo todo por la causa de la libertad y la justicia? Este es el problema que enfrentan aquellos que trabajan para la aparición de los avatares mayores y menores, que en este momento pueden salvar a la humanidad, si la humanidad desea la salvación y da los pasos necesarios. Extraído de la exteriorización de la jerarquía. Bueno, me parece tremendo. Esto, si lo reflexionamos profundamente, significa que el maestro R, en caso de que la reaparición de Cristo se viera demorada, lo cual ya ocurrió hace décadas, y de que la demanda mundial al avatar de síntesis no fuera lo suficientemente fuerte, lo cual habrá que ver durante y después de la guerra mundial en curso, podría aparecer en plano físico etérico en Sudamérica. O sea que el maestro R, el Choán del séptimo rayo y el mago más grande en estos momentos sobre la tierra por debajo del señor de Shambhala, está trabajando en Sudamérica y puede aparecer físicamente en Sudamérica. No sé si nos damos cuenta de las implicaciones que esto tiene. Si dejamos de lado las películas del mago Merlín y la magia materialista que quería convertir el plomo en oro, y pensamos en la influencia que puede tener el maestro en los gobiernos de Sudamérica, en los políticos, esoteristas, financistas y personas espirituales en todos los campos, es impresionante. El séptimo rayo es el relacionador del espíritu, avatar de síntesis Shambhala, con el plano etérico físico, a través de los grupos esotéricos, espirituales, de finanzas, los parlamentos. Si investigamos la influencia que generó en Europa en su encarnación anterior como Francis Bacon, que fue un filósofo estadista, reformador del pensamiento utópico, nacido en el primer decanato de Acuario, el 22 de enero de 1561 en Londres, Inglaterra, el centro mayor de Londres. Él trabajó reuniendo a la civilización occidental en un esfuerzo intelectual que ha dominado los últimos 400 años, creando la revolución científica e iniciando el proceso que pretende, con el paso de los siglos, suplantar la fe por el conocimiento. Tuvo una gran influencia y ocupó un cargo en el Parlamento. Hago estas alusiones a fin de que nos hagamos la idea de que el maestro está, ya sea que tome un cuerpo físico o no, influenciando activamente y a través de sus discípulos en la vida de los países latinoamericanos. Si estudiamos la historia de Europa durante ese periodo en que estuvo Francis Bacon y otros iniciados también, lógicamente, cómo fue la revolución industrial, vamos a ver que hubo mucho conflicto. Y era una época de mucho conflicto de fuerzas, que después terminó desencadenando en el surgimiento del capitalismo. Ahora bien, tengamos en cuenta que eso implica que Sudamérica todavía tiene muchos conflictos por vivir. Actualmente vemos conflictos por todos lados entre las fuerzas. Y no hay que olvidarse que el maestro R es un gran ejecutivo que trata de manifestar el plan en la Tierra y sintetiza todas las energías en la manifestación externa del plan. Les recuerdo lo que dije antes, que el maestro R actuará como coordinador entre la jerarquía y Shambhala. Fusionará y mezclará en sí mismo, por medio de la cualidad de su propia vida, las tres grandes energías: la voluntad de poder espiritual,
la voluntad de amar en su acepción espiritual y la voluntad de manifestarse espiritualmente. Ahora bien, si recuerdan lo que propuse al principio acerca de traer a consideración la hipótesis de que el talismán del centro de Nueva York ha caído en oscuración y que la Gran Fraternidad y especialmente Shambhala tienen grandes planes para Sudamérica, creo que hay una buena base para pensar acerca del rol de Sudamérica en la nueva era y en lo que puede llegar a acontecer después del concilio centenario de la jerarquía en 2025. Y aquí traigo unos hechos a colación. No es casualidad que Francisco Brualla, el discípulo del maestro tibetano, haya venido por indicación del maestro a crear la sede de Fundación Lucis en Buenos Aires. ¿El maestro ya sabía qué papel podía desempeñar Buenos Aires como centro mayor en la nueva era? No es casualidad que Vicente Beltrán Anglada haya venido en el 85 a dar las conferencias y que se generaran los grupos que están en línea con el Agni Yoga y el triple proyecto jerárquico. Y si no me equivoco también, que el libro Los Misterios de Shambhala fue dado a un grupo de Buenos Aires para que lo pudiera imprimir. Y creo que la primera impresión se hizo acá, si mal no recuerdo por lo que me dijo Violeta en una ocasión. No es casualidad que la red mundial de distribución de la Gran Invocación surja en Sudamérica y de Sudamérica al mundo. Y que se haya trabajado tanto por los 6 puntos del trabajo a realizar del tibetano. No es casualidad que haya habido tantas unidades de servicio en Argentina. No es casual que el Papa Francisco sea argentino y que haya impulsado a través de sus discípulos, entre los cuales el más conocido es el padre Pepe Di Paola, la familia grande de los hogares de Cristo, que viene a revolucionar la iglesia latinoamericana y que todavía probablemente no sea muy conocida por los esoteristas. No es casual que este país viva en crisis permanentes y en un continuo conflicto entre las ideas progresistas de la nueva era y las fuerzas conservadoras y reaccionarias, apoyadas y financiadas por Estados Unidos. No es casual que el conflicto entre la riqueza concentrada en manos de unas pocas corporaciones y la distribución equitativa de los recursos sea un conflicto permanente en Argentina y Sudamérica. Argentina y Sudamérica tienen que ser el campo a través del cual se puedan resolver los problemas de la humanidad. El problema de la iglesia, el problema del capital, el problema de las minorías raciales y todos los demás. En fin, estas reflexiones apuntan al reconocimiento de que los aspirantes y discípulos de Latinoamérica y nuestros hermanos españoles o europeos, por supuesto, también, con los cuales nos une un vínculo interno muy fuerte por medio del Centro de Ginebra, debemos hacer un esfuerzo extra por estar a la altura espiritual de las circunstancias, superar el punto de vista exotérico y personal y penetrar en las revelaciones que están disponibles para la exteriorización, como por ejemplo la nueva religión mundial, o también las formas que tomarán los ideales de la nueva era en los organismos multilaterales de los países que hacen un contrapeso al imperio hegemónico en decadencia. Y les recuerdo que el trabajo principal de la rama de la magia organizada tiene que ver con crear las formas a través de las cuales puede expresarse el espíritu. Esa forma puede ser un organismo multilateral, puede ser una forma de pensamiento, puede ser un grupo, una comunidad de naciones, como fue en su momento en las Naciones Unidas. Y les recuerdo las palabras del tibetano en relación a nuestra hermandad interna con Europa. Y más tarde América del Sur. Cito, y más tarde América del Sur, fusionando y combinando Europa central y occidental y todo el hemisferio occidental. O sea, Sudamérica en un futuro será el centro de fusión entre Europa y el hemisferio occidental, papel que actualmente aún desempeña muy negativamente Estados Unidos. Y digo muy negativamente porque los europeos están ya sufriendo las catastróficas consecuencias de haber accedido a la estrategia de Estados Unidos, primero de acorralar a Rusia a través de la OTAN y después de imponer sanciones catastróficas. Incluso la más catastrófica de todas es la bomba atómica de las finanzas, que es sacar a Rusia del sistema de pago SWIFT internacional. O sea, las sanciones que han impuesto son básicamente declaraciones de guerra.
Si todavía no ha estallado una tercera guerra mundial es seguramente porque la jerarquía está a través de sus discípulos e iniciados en el mundo tratando de que eso no suceda, pero la verdad que el ataque que ha sufrido Rusia a través de Estados Unidos y de la Unión Europea es brutal. Bueno, cada uno tendrá que someter sus creencias a un riguroso análisis discriminativo a fin de descubrir si tienen un fundamento real o son producto de espejismos e ilusiones propias, nacionales, continentales o mundiales. Este es un ejercicio que solo puede realizarse bajo la inspiración de la luz del alma y que requieren un nivel de atención cotidiana difícil de sostener en medio de tanto caos circundante. Lo que sí quiero dejar en claro es que lo importante no es pensar igual, sino poder reflexionar conjuntamente acerca de las ideas expuestas y dejar de lado la cultura de la negación, que ciertos sectores son tan insidiosos en imponer, en el cual hay que hacer un país o un mundo expulsando del mismo a los que piensan diferentes. Esto, por favor, seamos muy atentos en esto. Esa cultura de la negación de la que habla el Papa Francisco, de negar al otro porque piensa diferente, no va de acuerdo al plan, no está de acuerdo a la enseñanza, así que estemos muy atentos en esto. Para finalizar, permítanme traer algunas recomendaciones del tibetano para hacer el trabajo necesario, pero no olvidar que es un trabajo grupal e implica la conciencia grupal. Los pasos necesarios para la venida del avatar, ¿no? Estos pasos difieren, pero tienen una sola intención. El primer paso es comprender con claridad mediante qué métodos el avatar puede venir y llegar así a la humanidad. Los métodos son los mismos para el avatar de síntesis, que trabaja por intermedio de la jerarquía, o el avatar de coordinación, como podría denominárselo, que trabaja por intermedio de la humanidad y representa al avatar mayor en el plano físico, o sea, el maestro R, el avatar de coordinación. Los métodos que aplican los avatares para llegar a influir a sus agentes o a quienes responden a su nota, vibración y mensaje son tres. 1. El método de la influencia. Donde hay afinidad en cualidad, objetivo y naturaleza, es posible para un avatar influir sobre algún miembro de la jerarquía, como sucede con el avatar de síntesis, que influencia a la jerarquía y al nuevo grupo de servidores del mundo, o algún aspirante o discípulo, en lo que a la humanidad refiere, en el caso de un avatar menor. O sea, el avatar de síntesis no puede influenciar a un avatar, a un discípulo concreto o un iniciado incluso. Él trabaja a través de la jerarquía, los grupos y la humanidad como un todo, porque su poder es extraordinariamente potente. Pero sí, un avatar menor puede trabajar a través de discípulos o aspirantes. Esto, o sea, la influencia, se realiza por la meditación, la corriente dirigida de energía mental, la presentación de una forma mental y la evocación de la voluntad enfocada de aquel a quien se está influyendo. Todo esto sucede rápidamente donde hay una estrecha colaboración entre este último, el discípulo sensible que responde, y el avatar. Ahora, el Cristo está en muy estrecha armonía con el avatar de síntesis y continuará en forma cada vez más estrecha hasta la luna llena de junio o Géminis. Él presta toda la ayuda posible como lo hace su hermano, el Buda. De allí la suprema importancia de la luna llena de Mayo o Tauro, que acabamos de pasar. Agrego, ¿no? Un grupo de maestros e iniciados especialmente relacionados con el sector del Cristo, así como también otro que trabaja regido por el maestro M, Moria, se esfuerzan por responder a esta influencia, que hasta para ellos solo es posible cuando se las transmite el Cristo. Aquí hablo de misterios. Esto evidencia que cuando ellos llegan a ser sensibles, y lo son cada vez más, y también conscientes de esta influyente energía del gran avatar, sus discípulos en la tierra pueden también en forma confusa y vaga responder a las ideas formuladas en la mente de su particular maestro, en respuesta a la impresión avatárica. Reflexionen sobre esto.
O sea, cuando los maestros de la jerarquía se esfuerzan por responder a la influencia del avatar de síntesis a través del Cristo, esa energía ingresa en las ramas y puede también afectar, lógicamente, a aquellos discípulos que están en el ashram, que han sido aceptados, e incluso probablemente de manera muy vaga, a los aspirantes que están en la periferia del ashram. Dos, el segundo método es la inspiración. Esta es más directa que la influencia y más poderosa en resultados. Ciertos miembros de la jerarquía y sobre todo los avatares menores están inspirados desde lo alto por el avatar cósmico y en ciertos momentos son expresión directa de su mente, su energía y sus planes, siendo esto la analogía espiritual de la obsesión. En el caso de la obsesión, un hombre es poseído e inspirado por una entidad maligna. En el caso de la inspiración, no existe posesión alguna, sino solo lo que se llama respuesta idéntica, algo muy distinto. En un caso, el libre albedrío y la comprensión inteligente del maestro o del discípulo está de parte del agente espiritual. El hombre espiritual, actuando como alma, se convierte en canal para las fuerzas, ideas y actividades que no son las propias, pero a las cuales otorga su pleno asentimiento intuitivo. Todo se lleva adelante con plena comprensión y conciencia de método, proceso y resultados. Es un acto de libre colaboración espiritual por el bien de la humanidad, en el trabajo de una gran fuerza o ser espiritual. La colaboración del Maestro Jesús con el Cristo es un ejemplo. En relación con el futuro avatar puede involucrar la colaboración del Cristo o de un alma afín, entre comillas, con un ser o una presencia cósmica, teniendo lugar en niveles superiores de la conciencia espiritual, produciendo así un increíble y centralizado poder. En el caso de una obsesión, las fuerzas malignas esclavizan a la personalidad, que en la mayoría de los casos no es más que un cascarón. De esto Hitler es un ejemplo definido. La obsesión produce un mayor poder en el plano físico y en el plano astral. Es más rápida e inmediata en los resultados, pero el poder de duración es menor y los efectos son relativamente momentáneos. En el proceso de la inspiración, el avatar menor, por medio de su vida y contactos en los tres mundos, influirá lógicamente sobre los discípulos y aspirantes que son sensibles y están espiritualmente orientados. Entonces la inspiración proveniente del avatar cósmico se convierte con el tiempo en inspiración grupal y en consecuencia puede ser manejada con mayor seguridad. Tal inspiración grupal puede tener lugar hoy. Si se produce, aparecerá simultáneamente el avatar cósmico, el salvador del mundo, en la persona del avatar menor, y también un salvador grupal que estará compuesto de los responsivos discípulos y servidores del mundo. Reflexionen sobre esto. Si observan cuidadosamente, percibirán que de esa manera se establece una cadena directa entre la humanidad y Shambhala, por intermedio de la jerarquía. La jerarquía trabaja para establecer esta cadena con la ayuda de sus discípulos. Se pide ahora la colaboración de todos los aspirantes debido a la urgencia del momento. Si esta relación se establece y si no se logra, será un aciago día para la humanidad. Entonces será posible la aplicación del tercer método de expresión avatárica. 3. Aparición o manifestación. La jerarquía ha dado todos los pasos necesarios para que aparezca el avatar, aquel que viene. No se puede decir cuáles son esos pasos. Solo podrán hacerse algunas preguntas que sugieran una posibilidad. ¿Les parece que su cuerpo de manifestación está ya en la tierra, esperando ser inspirado, influido y utilizado en el momento oportuno, como lo fue el vehículo del Maestro Jesús por el Cristo? Se dice que está esperando desde hace 22 años. Esto fue escrito para el 40 y pico. Para el 30 y pico, ¿no? ¿Sería posible un repentino descenso del príncipe de la luz y de la paz para cambiar las condiciones actuales mediante la eficacia de su radiación y mensaje?
Muchos esperan que aparezca repentinamente y estos suman millones de personas expectantes. Algunos dicen que ya está en camino. ¿Sería posible que en este festival de Wesak se acerque más a la jerarquía y haga contacto con ella? Otras afirman que ello tendrá lugar. ¿Puede la intención masiva de la humanidad evocar respuesta y conducir la aparición del avatar menor en la Tierra? Hay quienes dicen que nada puede detenerla. La profecía, la expectativa y el ciclo actual testimonian la oportunidad. Este posible y dual evento, la llegada del avatar de síntesis a la jerarquía y la llegada del avatar menor, su representante, a la humanidad, puede ser probable si los discípulos y los aspirantes del mundo están a la altura de la oportunidad. La tarea inmediata. Traigo esta que continúa, con la exposición del maestro tibetano en la exteriorización de la jerarquía, porque es muy oportuno que lo tengamos en cuenta. Al hacer mis últimas declaraciones, me pregunto si lo que pueda decir despertará en los discípulos la necesidad de hacer un esfuerzo espiritual, el cual debe expresarse como decisiones y actividades en el plano físico. Un aspecto del esfuerzo en el plano físico ya lo han emprendido por la misma fuerza de la circunstancia. La actividad de la Cruz Roja en todos los países, la respuesta urgente y circundante a la necesidad física y la movilización del tiempo y los recursos por los conductores de todos los países constituyen la tónica de la época. Y acá quiero agregar que acabamos de pasar por una pandemia que nos exigió a todos hacer un montón de cosas. Eso no tenemos que olvidarlo porque es parte, de un proceso de crisis planetaria muy importante. Bien, seguimos. Es necesario actividad y orientación espirituales internas paralelas a la actividad externa. Esta es una actividad precedida por la decisión y reflexión, clara y efectiva. Los discípulos y aspirantes del mundo pueden evidenciar esta vida plena en todos los niveles. ¿Son capaces de una intensa vida interna, así como de una atención indesviable para los deberes y las demandas externas? Tal es el problema. ¿Son capaces de dejar de lado sus preciadas teorías y mezquinos ideales, mezquinos ante la abrumadora situación mundial, y enfocar todo esfuerzo posible para luchar contra el mal en el plano físico y también en otros niveles, empleando todo medio posible? ¿Pueden vivir al mismo tiempo esa vida dinámica de pensamiento y comprensión incluyentes que se expresará como el llamado para invocar al avatar? El sentimiento y la fanática adhesión a un caro ideal se interponen frecuentemente entre el discípulo y el servicio efectivo en el plano físico. Los antiguos hábitos mentales y el decidido esfuerzo para interponer algún sueño místico entre las condiciones, tal como son y podrían ser, si los discípulos hubieran emprendido una acción correcta, han impedido prestar un servicio efectivo. Pero, hermano mío, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas, y ello significa una nueva visión, un nuevo idealismo y una nueva técnica de la vida. Los antiguos ideales, sueños y esfuerzos para hollar el sendero y expresar la hermandad produjeron ciertos exitosos cambios en la actitud de la raza. Una nueva orientación hacia la vida del espíritu y la intención enfocada de seguir adelante. Tal era la meta deseada y esa meta fue alcanzada. Muchas personas en cada raza han adoptado esa correcta actitud y su reconocimiento ha evocado ahora la actividad de los hermanos de la oscuridad. Se dan cuenta que se acorta el tiempo de su poder. El aferramiento del hombre sobre los valores materialistas se va debilitando constantemente. Tanto ha progresado la humanidad que ya hay suficientes personas para cambiar la marea, si se los puede arrancar de su apatía. Durante los años 1932 al 38 traté de arrancarlos para apresurarlos a reflexionar con claridad, y aunque algo logré no fue suficiente. La ceguera, la ilusión, la separatividad y la inercia de los aspirantes del mundo constituyen hoy uno de los factores con los cuales la jerarquía tiene que bregar.
Los aspirantes se preocupan de sus propios y pequeños asuntos y de sus insignificantes esfuerzos, en vez de abandonar todo a fin de unirse en la evocación y en la actividad necesarias. Bregan para que se acepte su propia interpretación de la verdad, sus ideales favoritos de paz, vida o trabajo, y como Nerón, pulsan la lira mientras Roma arde. Durante vidas lucharon por un ideal y un sueño a los cuales aman más que a la humanidad. Sin embargo, todo lo que se necesita es amar tan profundamente a la humanidad que sea aplicable en todos los niveles de actividad, y el esfuerzo de la vida, si los idealistas del mundo comprendieran la situación tal como es, abandonarían todo lo que aprecian, rescatando a la humanidad, y de esta manera, arrancando de la esclavitud y de la muerte a las masas indefensas, lucharían por la libertad del alma humana con todas las armas del arsenal del género humano. Detendrían las fuerzas de la agresión por la fuerza misma si fuera necesario. Tenderían a pensar con claridad y despejarían el canal para la afluencia de fuerza espiritual. Los principales requisitos actuales para el verdadero servicio mundial son el irresistible amor a la humanidad y el sentido de proporción. Los únicos requisitos actuales para discípulos y aspirantes pueden ser resumidos como: 1. Hacer todo lo posible por poner fin a la guerra. Debe emplearse cualquier método del plano físico para hacer retroceder a su lugar de tinieblas a las fuerzas del mal y de la crueldad. Cuando los métodos del plano físico están motivados por el invariable amor a la humanidad y dirigidos por un alma iluminada, se convierten en agentes de justicia. Hay cosas peores que la muerte del cuerpo físico: la esclavitud del alma humana. 2. El enfoque de la vida interna hacia la jerarquía con radiante fe. Debe despejarse el camino de aquel que viene y dedicar la fuerza vital a una vida externa compasiva. 3. El esclarecimiento de la vida mental en la pura luz del alma. Los discípulos viven demasiado en el mundo de la sensación, de allí su ofuscada visión. Cuando hayan aclarado sus mentes y visto la situación en su totalidad, podrán evocar al avatar para que aparezca. Este llamado debe ser hecho por medio del Cristo. 4. Los discípulos deben esforzarse por comprender los objetivos del avatar y capacitarse para colaborar. El segundo paso es comprender con claridad la tarea que deben emprender en preparación para aquel que viene. Esto implica 4 cosas. 1. El esfuerzo de permanecer con todos los demás discípulos y aspirantes en un intento de invocar al avatar. Llegar a él por el intenso y enfocado pensamiento y evocar su respuesta. Tal es el propósito de la nueva invocación. Expresa la intención, hace la demanda y ofrece colaboración. 2. La provisión de un núcleo o grupo por intermedio del cual el avatar de síntesis pueda actuar. Cuando el avatar menor venga al plano físico, esto involucra la actividad individual, la emisión de una nota clara basada en la límpida percepción mental, el reconocimiento de los que están aliados en el trabajo y el desarrollo del trabajo grupal consciente. En este trabajo grupal, la personalidad está subordinada y solo predominan las siguientes determinaciones. Ofrecer servicio grupal, como grupo, al grupo mundial. Establecer rectas relaciones humanas en el planeta. Desarrollar en todas partes el espíritu de buena voluntad. Oponerse al mal mediante la actividad grupal planificada. 3. Construir una red de luz y de servicio en cada país. Esto comienza en el medio ambiente individual del servidor y se extiende gradualmente en todo el mundo. Con esta idea en vista sugerí la formación de triángulos, compuestos de personas consagradas a emplear la invocación y difundir su empleo por todo el mundo. Mi plan específico consiste en ayudar a reunir masivamente el pensamiento del mundo y evocar así al avatar, y también proporcionar un grupo mundial por el cual puedan actuar las nuevas fuerzas y energías, diseminarse las nuevas ideas y encontrar adherentes para el futuro orden mundial. 4. Preparar al público para la llegada de aquel que viene
interiorizándolo del testimonio del pasado, reconociendo la necesidad universal de la intervención divina y ofreciendo una esperanza a los angustiados, a los incrédulos y los torturados. En su aparición reside la esperanza, y la historia testimonia que eso ha sucedido frecuentemente en los momentos de crisis mundial. Tales son las posibilidades que presento a la comprensión de ustedes. Mucho expuse y enseñé en los últimos años. A menudo pedí colaboración y ayuda en el servicio mundial. Algunos respondieron y ayudaron, otros anhelaron ayudar. La mayoría poco o nada ha hecho. En este momento de crisis, dentro de la crisis mundial, vuelvo a pedir la colaboración de ustedes, dejando que lo decidan por sí mismos. Que el amor de Dios y de sus semejantes los inspire, la luz de sus almas los dirija, y la fortaleza del grupo les permita ayudar a extraer el bien del actual mal, por la correcta acción y el claro pensar. Para finalizar, voy a dejar la aspiración del grupo para que los grandes seres cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la poderosa ayuda de su compasión y su sabiduría. Hay una paz que a toda comprensión trasciende. Es la que mora en el corazón de quienes viven en lo eterno. Hay un poder que todas las cosas renueva. Es el que vive y se mueve en quienes saben que el yo es uno. Que esa paz sea con nosotros. Que ese poder nos eleve hasta llegar donde el único iniciador es invocado, hasta ver el fulgor de su estrella. Que la paz y la bendición de los grandes seres se difunda por los mundos. Paz, paz, paz.